¿Qué tal? ¿Cómo están? Vengo a traerles una continuación del video de React con Firebase. Y bueno, para empezar el video quiero explicar que espero que vengan del video anterior o uno anterior a ese, donde expliqué que vamos a crear una aplicación con un CRUD y que vamos a integrarlo con Firebase y React. Bueno, este video de hoy se va a tratar de cómo hacer esa integración con Firebase para utilizar la librería de Firebase para poder accesar datos en nuestra base de datos. Y bueno, pues vamos a empezar con esto. Ya tenemos la conexión aquí, como lo explicamos en el video anterior, pero vamos a modularizar esto en el servicio que tenemos de Firebase aquí. Vamos a crear un nuevo archivo. A este le vamos a llamar Watcher. ¿Ok? Y esa es la arquitectura que estoy siguiendo. Básicamente un Watcher será una función que cuando la mandas a llamar te va a pedir un callback y ese callback se va a invocar cada vez que exista un cambio en ciertos recursos en Firebase. O sea, si lo pensamos en colecciones que son en Firestore, colecciones vienen siendo algo muy similar a una tabla en SQL. O sea, que si se agrega un campo, se borra un campo o se actualiza un campo en la tabla o en la colección, el Watcher básicamente va a ser notificado y ese Watcher va a regresar un nuevo resultado, lo cual esto es posible debido a que Firebase mantiene una conexión abierta desde el servidor hasta el cliente por medio de un socket. ¿Ok? Entonces, al establecer esta conexión por un Watcher, vamos a estar notificados de todos los cambios que existen en esta colección. Y la verdad está muy sencillo, tal vez sonó un poco complejo lo que acabo de decir, pero en realidad está muy sencillo. Y muy bien, y como vieron, ya estamos utilizando nuestra forma de login utilizando Firebase UI. Si vamos a nuestra página de login, tenemos el Start UI, que básicamente manda a llamar a UI Start de la librería de Firebase UI y nos muestra nuestra pequeña forma de... vamos a mostrarlo aquí, voy a borrar caché y voy a ir a login. Es esta forma, la muestra aquí en pantalla, ¿no? Esto no lo integramos nosotros, es parte de Firebase UI. Pero lo que les quería mostrar es que, por ejemplo, si hacemos login, este sign in hace todo el proceso y me redirecciona. ¿Ok? Pero detrás de cámaras hubo varias cosas que pasaron. Una de ellas es Firebase por default pues sabe cuándo hay un cambio en el usuario. Nosotros nos podemos registrar a un evento el cual sea notificado cada vez que exista un cambio en el usuario. ¿Okay? Y eso lo podemos hacer por medio del módulo de out. Muy bien, está muy sencillo en sí, así que por ejemplo aquí vamos a importar out que va a venir de serp. ¿Okay? Y este lo estamos exportando aquí. Y lo que vamos a hacer es accesar out y simplemente vamos a registrar un watcher. Así les llamo yo, watchers, pero en realidad pues son como eventos en Firebase. Este es un evento, registras una función la cual recibe un parámetro de usuario. ¿Okay? Si el usuario es verdadero y si el usuario no es anónimo, entonces tenemos un usuario real. ¿Okay? Vamos a mostrar aquí como logged in. En cambio, si no tenemos nada de esto, y esto lo podemos ver muy fácilmente aquí en nuestro proyecto, hacemos un refresh. Ok, tenemos que importar esto en alguno de los archivos porque no se está mandando a llamar. Por simplicidad podemos ir a index y vamos a importarlo aquí, solo como un ejemplo. Okay, y regresamos a Chrome. Y aquí podemos ver el mensaje de logged in. Y esto lo manda porque Firebase puede detectar que ya teníamos una sesión iniciada anteriormente, entonces detecta el usuario y manda a llamar este evento.
¿Ok? Y lo cual resulta que sí tenemos un usuario y está logueado. Si yo fuera a borrar toda la información de cookies y storage, doy un refresh, me dice not logged in, porque no tengo un usuario. Muy bien, entonces puedo regresar al login. Me doy clic aquí. Pongo mi password. Y listo, ya estamos logueados otra vez. Muy bien, muy fácil. Muy bien, otra de las características que tiene este evento es que al invocarlo nos regresa una función. ¿Okay? Y esta función básicamente lo que nos permite hacer es, digamos que ya nos registramos y digamos hago login, luego logout, luego login, luego logout. Por cada uno de estos eventos nos se va a mandar a llamar una vez esta función. Pero ¿qué pasa en el momento en el que ya no quiero recibir notificaciones? Digamos que por cualquier razón ya no quiero recibirlas. Pues en ese caso Firebase nos regresa esta función que la podemos almacenar en esta variable y la podemos invocar como de esta forma, onStop, como una función, y básicamente se va a quitar el registro del evento. O sea, esta función ya no va a volver a ser invocada después de que la invoquemos aquí. ¿Okay? Y eso está muy útil para crear eventos en más de un solo lugar. Y es lo que vamos a hacer exactamente. En vez de mandarlo a llamar aquí directamente, vamos a encapsularlo dentro de una función que la vamos a exportar. Entonces exportamos esta función y le vamos a llamar watch user changes. Y aquí hacemos el registro y básicamente en vez de pasarle a esta función aquí, como le estamos haciendo, lo vamos a hacer un poco diferente. Básicamente cualquiera, digamos que, vamos a poner un ejemplo. Vamos a importar primero esto en nuestro index. De la misma manera que le hicimos aquí, export everything de setup, vamos a exportar también todo lo que venga de watcher. ¿Okay? De esa forma estará disponible, digamos, en nuestro index. Y aquí en vez de mandarlo a llamar de watcher, lo podemos importar como watch user changes. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí lo quiero invocar como un ejemplo. Pero como lo puedo invocar de aquí o lo puedo invocar de otro archivo, es importante que le pasemos una función, que esta función va a ser la que sea invocada cada vez que existe un cambio. Entonces lo puedo registrar aquí y también lo puedo registrar, digamos, acá. Es un ejemplo nada más, ¿no? Esa es la razón por la cual lo estoy encapsulando en una función. Y aquí simplemente puedo poner console log con el usuario. Entonces, como estamos pasando una función aquí, vamos a recibirla como callback. Y básicamente esta función la vamos a mandar a llamar en estos dos puntos. ¿Okay? La diferencia es de que cuando no estés logueado vamos a mandar null. Y cuando sí estés logueado vamos a mandar la información del usuario. ¿Okay? Como es su ID, correo y su nombre. Entonces vamos a poner aquí callback, un ID que va a ser user, ¿okay? Y todo esto viene por parte de Firebase. ¿Okay? Entonces de esta forma cualquier módulo que mande a llamar watch user changes manda una función y se le manda la información al usuario. ¿Ok? Pero es importante regresar este onSub. Lo podemos hacer así o lo podríamos regresar aquí directo. No importa. Es arbitrario, ¿no? Funciona de la misma forma. Entonces ya que tenemos esto, podemos mandar a llamar el watcher como lo tenemos aquí. Como podemos ver aquí, login y nos manda los detalles del usuario. Listo.
Muy bien, en esto consiste un watcher. Básicamente estamos exportando una función que se puede registrar a los eventos del usuario. Y es todo. Muy bien, y como ya vimos, nuestra aplicación va a ser sobre gastos, registrar gastos de tipos de gasto con una cantidad y una descripción. Pues queremos tener otro watcher que esté vigilando los cambios en los gastos, como lo vimos en el demo. Cuando existe un cambio en la cantidad, pues se actualiza automáticamente. Así que lo que podemos hacer es la misma idea que tenemos aquí, pero en lugar de, voy a copiar y pegarlo, pero vamos a nombrarlo Watch Expenses. Okay. Y tiene el mismo formato. Mandas a llamar un callback y te regresan un sub que lo regresas al final de tu función. Pero esta parte es totalmente diferente. Así que vamos a borrar esto y vamos a utilizar el módulo de db que viene de setup, y si recuerdan es este módulo de Firestore. Así que al fin vamos a empezar a usar Firestore. Y la idea es muy sencilla. Registramos un watcher en la colección que se llama Expenses, que son los gastos. Muy bien, y lo único que vamos a hacer aquí es, en la colección de Expenses, vamos a escuchar en toda la colección cuando exista un cambio, y este cambio nos lo regresa como un snapshot, que es básicamente pues como un checkpoint, como un punto de guardado, se puede decir. ¿Ok? Entonces este snapshot básicamente contiene un método que se llama forEach. ¿Ok? Entonces lo que podemos hacer es ciclar por cada uno de estos elementos. Snapshot, perdón. Le podemos llamar doc. Y les quiero mencionar que snapshot no es un arreglo, sino lo utilizaría como uno. Aunque tenga el método forEach, no es un arreglo, simplemente es un objeto con muchas propiedades, pero no es un arreglo. Así que lo que queremos hacer es convertir eso en un arreglo, y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a crear un arreglo aquí, docs, y por cada doc vamos a obtener la información del doc. ¿Okay? Doc lo pasamos a data, y eso nos va a regresar un objeto JSON con la información de cada documento, y simplemente los empujamos al arreglo. Ok, pero van a faltar un poco de cosas. Por ejemplo, nos gustaría agregar el ID, que por default Firebase no te lo agrega. Es un poco una lástima, así que vamos a agregar todo el data, pero vamos a ponerle el ID, doc ID, que viene de aquí, ¿no? Muy bien, pues ya tenemos aquí nuestro doc, así que podemos estar seguros que esto va a funcionar. Y bueno, en esto consiste agregar un watcher en una colección. Haces tu query, db collection, y agregas el snapshot, que básicamente va a permitir registrar este evento que va a ser ejecutado cada vez que exista un cambio en la colección. Y debido a que Firestore tiene un módulo de caché, pues es eficiente al poder estar registrando todos los documentos que están en la colección. Los pasamos a un arreglo, y este arreglo, si nos falta nada más invocarlo, el callback, ¿no? El callback que nos pasaron aquí lo queremos invocar con todos los documentos que obtuvimos de este snapshot. Y en esto consiste nuestro watcher de gastos. Así que, muy bien, lo que quiero hacer ahora, antes de continuar un poco más con esto, es, ya tenemos nuestro watcher aquí realizado. Vamos a ponerlo a prueba un poco. Ya invocamos el de watch user changes, ahora vamos a invocar el de watch expenses. Así que vámonos a nuestro index, vamos a importar el otro watcher, watch expenses. ¿Okay? Y es importante que pongamos el otro watcher dentro del de user changes,
para que se invoque cuando ya estemos logueados y no antes. ¿Okay? Entonces, watch expenses y simplemente le pasamos una función, ¿okay? Y lo único que vamos a hacer es hacer un console log. ¿Okay? Vamos a Chrome y aquí vemos que tenemos un error. Y si lo alcanzan a leer es, no tenemos los permisos para hacer este query. Y esto es de lo que les hablaba en el primer video, en el segundo video, donde hablo de la configuración de Firebase. Así que vamos a regresar a Firebase y dentro de Database vamos a Rules y aquí vamos a hacer un cambio. ¿Okay? El cambio que vamos a hacer aquí es, no importa si no entienden mucho la sintaxis de estas reglas, básicamente está diciendo que actualmente nadie tiene acceso básicamente a nada. ¿Okay? Está totalmente bloqueado. El permiso de leer y escribir está en falso. Así que simplemente vamos a cambiar la condición para que sea accesando el request out y si tenemos un ID de autenticación que no sea nulo, entonces vamos a quererle darle permiso. Si no está autenticado, no le vamos a dar permiso. Es un permiso muy sencillo, pero muy efectivo para ese tipo de proyecto que tenemos. Así que ya con este cambio debemos de tener acceso. Damos un refresh. ¿Ok? Y ya tenemos acceso aquí, en el console log de gastos. Obviamente no tenemos ningún gasto actualmente, pero eso lo podemos cambiar si vamos a Firebase, Data, y agregamos una collection que es Expenses, Auto ID, y simplemente lo dejamos así. Vamos a agregar, por ejemplo, description, guardamos, y ya tenemos aquí una colección con un documento, y el documento tiene este campo de descripción. Si vamos a React, de hecho pudieron ver que en tiempo real, sin que refrescara la página, se agregó este query. ¿Okay? Este watcher se dio cuenta que hubo un cambio y me regresó el cambio, que es el documento con la descripción que acabamos de agregar. Y eso es muy importante, fue en tiempo real. Por ejemplo, aquí voy a agregar otro y van a aparecer aquí sin que yo refresque la página. Auto ID y voy a escribir description bbb, lo guardo, me voy acá y ya tenemos el cambio aquí. Ahora tiene los dos, el de AA y el BBB. Y bueno, eso es lo que quería demostrarles, que con este tipo de arquitectura con Firestore podemos crear una app que trabaja en tiempo real con esta conexión. Y bueno, pero ahora llegamos al punto donde queremos hacer cambios por medio de código, ¿no? Programáticamente. Ahorita yo los creé manualmente en Firestore. Me fui a la interfase y los agregué. Pero también podemos hacerlo de la otra forma, programáticamente. Vamos a borrar esto y vamos a ir al código. Y ya que tenemos todo esto, podemos crear un nuevo módulo que se llame API. Y dentro de este módulo vamos a crear 3 llamados que básicamente nos van a permitir interactuar con nuestro recurso de gastos. ¿Okay? Para esto vamos a importar nuestro módulo de DB, que es Firestore. Lo importamos de Setup. Y vamos a exportar una función por cada uno. ¿Okay? Y estas funciones van a ser asíncronas. Vamos a hacer uno de Create, que nos manda la información que vamos a crear en el documento. Y vamos a regresar simplemente en la colección de expenses. Vamos a regresar un nuevo doc y le vamos a poner la información que nos mandan en este método.
Y es todo. Ese es el método que es encargado de crear un nuevo récord en nuestra colección. Muy sencillo, ¿no? db collection doc set y con un objeto con la información que queremos. Muy bien. Vamos a hacer otro para borrarlo. En vez de create, delete. Y en vez de que nos manden la data, vamos a pedir un ID. Entonces, de esta forma, vamos a buscar en la colección de expenses el documento con este ID y lo vamos a borrar. Fácil, ¿no? Y por último vamos a hacer uno para actualizar cambios en un collection. En vez de delete, vamos a poner update. ¿Okay? Y como lo aseguraron, en vez de delete, es update. Y listo. Bueno, aquí falta la información, ¿no? Update con esta información. Y con que nos la manden en el método, la tenemos disponible. Y listo, es todo lo que tenemos que hacer para que Firebase nos permita hacer crear campos, borrar campos y actualizar campos. Para obtener todos los campos utilizamos el Watcher, así que no ocupamos hacer un método para obtener o leer los campos. Y esto, aunque no lo crean, lo podemos poner a prueba si aquí, bueno, nos vamos a index y vamos a exportar todo que viene de API. Y de esa forma lo podemos importar desde aquí. Create expense, delete expense. Por ahorita solamente vamos a hacer estos dos. Muy bien, y solamente por simplicidad lo voy a poner con un set timeout. Vamos a crear un cargo con una descripción de hola, una cantidad de 12, una fecha de date now, que se ejecute después de 2 segundos. Muy bien, vamos a Chrome. Okay. Me parece que como lo estuve guardando varias veces, se ejecutó ya varias veces y ya creó varios documentos. Sí, como pueden ver aquí ya estuvo creando varios. Sí, como al guardar el proyecto se refresca solo, pues se guardaron varios. Así que aquí está. Ya tenemos 4 documentos, los 2 que ya teníamos antes y estos 2 nuevos con la descripción de hola. Entonces, como pueden ver, se actualiza en tiempo real. Si yo refresco la página, después de 2 segundos se vuelve a crear uno, después de 2 segundos se vuelve a crear otro. Y muy bien. Ahora, ¿qué tal si, digamos, vamos a borrar, no sé, este de aquí con este ID? Así que podemos poner en vez de create expense, vamos a poner un delete expense. Y en vez de pasarle esta información, le pasamos este ID. Okay. Entonces tenemos 6 y ahora tenemos 5 porque borró uno de ellos. Y si refrescamos, tenemos solo 5 y intentó borrar el otro, pero como no existe, no lo borró, así que no apareció ninguno. Y ahí lo tienen. Esa es la forma en la que podemos integrar Firestore con React. Obviamente, ese es solo el principio, es solamente un demo. Ya tenemos toda nuestra estructura de Firebase, todo nuestro servicio. Lo que nos toca hacer ahora en el siguiente video es explicar cómo vamos a combinar esto con React Context. Básicamente queremos que el context de React mantenga un estado de todo nuestro proyecto para que toda la información esté viviendo en el contexto y que cualquier componente que ocupe accesar ese estado lo pueda hacer desde el contexto. Así que bueno, si les gustó este video, por favor denle un like. Voy a continuar pronto con el siguiente video y espero que se suscriban al canal y le den clic en la campana de notificaciones para que les avise del nuevo video. Bueno, entonces nos vemos hasta la próxima.